Amigos y amigas que leen por gusto, me acompaña el poeta José Aburto Solezzi, publicista, profesor universitario además también, ¿verdad? Recientemente ha publicado con Planeta una novela gráfica, Yuquito con Charqui, pero hay mucho de qué hablar, sobre todo por tu acercamiento a la poesía experimental. José, bienvenido, muchas gracias por venir a acompañarme aquí. Gracias por invitarme. Pues me quedo con eso que define tu trabajo, que tú mismo has dicho, ¿no? La experimentación en el lenguaje, en los distintos soportes. Y claro, en la novela gráfica también hay esa experimentación, ¿no? Yo empezaría por tu visión sobre la creación propiamente, que te permite saltar no solamente del papel, sino también a la pantalla digital, donde creo que el denominador común en todo caso es el lenguaje, la palabra. ¿Cómo ha sido, cómo ves ese acercamiento al lenguaje mismo, desde la creación poética, literaria, en el caso de la novela gráfica? Sí, mi relación con la palabra siempre ha sido a partir de esa experimentación que mencionas, ¿no? Desde el inicio, la sensación de la materia verbal para mí ha sido una sensación de estar trabajando con algo que tiene una voluntad propia y que en muchos casos no está contenta con las formas, digamos, más tradicionales, las formas regulares para mantenerlas de manera constante. Desde el inicio, desde muy empezaba mi proceso de empezar a escribir, cuando escribía poemas, tendría unos 15 años más o menos, siempre había esa intención de encontrar nuevas formas, nuevas estructuras. Y eso fue llevándome cada vez más a otros experimentos, a otras formas de trabajo, que desencadenó, por ejemplo, que me acercara más a la poesía electrónica, la poesía que maneja interfaces, que maneja programación. Entonces empecé a pasar de escribir, propiamente dicho, solamente a programar poemas. Y eso me amplió un poco la forma en la que entendía el proceso de la creación literaria, ¿no? En donde muchas veces hay cosas que no se pueden decir en todos los formatos. Y más bien cuando cambias de formato hay cosas que se pueden decir que el formato te sugiere que no se podrían decir en el formato anterior. Y esa liberación, esa experimentación ha sido clave para todo lo que he hecho en literatura hasta ahora. Lo del cómic es un buen ejemplo. Escribir para un cómic es muy diferente que escribir una novela. En el cómic casi no hay narración del espacio, no hay descripciones. Es más parecido que una obra de teatro, si quieres, de alguna manera, ¿no? Donde hay más diálogo que otra cosa. Si la escritura misma puede entenderse ya como experimental, por el mismo hecho de crear, de probar fórmulas, de jugar con el lenguaje, la poesía experimental, ¿qué es lo que hace extrema esa experimentación o cómo la asumes tú teniendo en cuenta todas estas? Es una buena pregunta. Yo lo respondería en dos partes, ¿no? Uno, no toda literatura es experimental. Mucha de la literatura que uno va a encontrar se conforma con las fórmulas y las estructuras preestablecidas, ¿no? La mejor literatura normalmente siempre está empujando esas formas y esas estructuras para poder buscar nuevas formas de expresión. ¿Sí? Pero la literatura experimental no solamente se queda con estructuras del lenguaje para ampliarlas, sino inclusive pasa la literatura a otros soportes. Entonces, creo que la clave para la respuesta está más en los soportes de la literatura que en la misma literatura en sí, ¿no? Si tú dejas de escribir para un libro, ¿no? Tú sabes que no vas a publicar un libro, sino que no sabes qué vas a publicar. No sabes si va a ser una escultura, si va a ser una instalación, o si va a ser una página web, ¿no? Aún no lo tienes claro. O al revés, tienes claro en qué lo vas a hacer, pero aún no sabes qué texto es el correcto para ese soporte. Ahí es donde nace un proceso experimental más profundo, que podemos denominar literatura experimental, ¿no? Ahí en tu página web, joseaz.pe,
¿no? Hay precisamente ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este poema Rosa, ¿no? Paréntesis Z, o Arcoíris paranoico, donde uno pasa el cursor del mouse y va siguiendo el ritmo de este y aparecen las palabras y los colores, ¿no? Es algo, pensaba al momento de interactuar o de navegar por tu página, que podría conjugar lo que actualmente nos ocurre en soportes como este, el digital, el teléfono móvil que ahora mismo permite que gente nos esté escuchando y viéndote, con la palabra aparentemente fija en el papel, ¿no? O en la misma página digital, interactuar, ¿no? Que es algo como tan natural ahora, ¿no? Buscar una reacción, una experimentación. Sí, es interesante. Muchas veces nos quedamos con la idea de literatura como literatura impresa. Pero vale la pena recordar que la literatura primero fue oral. Y la mayoría del tiempo de la literatura ha sido oral. Lo impreso es muy reciente. Inclusive lo escrito, ni siquiera para hablar de lo impreso, sino inclusive lo escrito es más corto que lo oral, ¿no? Entonces, la comunicación expresiva a través de la palabra no tendría por qué quedarse en el soporte escrito necesariamente. Podría volver a la oralidad, podría buscar nuevos formatos, etc. Y una de las cosas que, digamos, se combinó más fuertemente cuando yo empecé a escribir de manera más intensa, fue esa búsqueda de una interfaz para la literatura. Una interfaz podría ser por una pantalla, podría ser por un mouse, podría ser por una pared, podría ser otras formas donde colocar la materia verbal, y al colocarla en otros sitios, ver qué nuevos caminos, qué nuevos metáforas, qué nuevas formas literarias aparecen al lograr eso, ¿no? Tú, por ejemplo, citabas Paranoico Arcoíris. Paranoico Arcoíris tiene una interfaz en la cual la pantalla está en negro por completo, y solo cuando tú empiezas a mover el mouse delante de esta superficie negra, empiezan a aparecer textos casi como si estuvieras rasgando un papel, ¿no? O una superficie. ¿Qué es lo que te da eso? Que la lectura tiene que ser activa. La lectura no puede ser pasiva, tiene que estar en movimiento. Y el ritmo de la lectura no es solamente el ritmo de los ojos sobre la superficie del papel, sino también el ritmo en el que puedas mover el mouse. Entonces, se combinan dos ritmos y hace que la lectura sea más... que te enganche más el proceso de la lectura. Ese poema, por ejemplo, ¿no? Habla sobre cómo uno va desconectándose, cómo uno va perdiendo conexión con algunas cosas que uno quiere, ¿no? Y la metáfora o la semántica del texto está íntimamente relacionado a la interfaz, donde si tú no estás activo, pierdes el texto desaparece, ¿no? Entonces tienes que estar enganchado al texto para que el texto se mantenga en la pantalla. De lo contrario, el texto desaparece, igual que lo amado si es que uno no se mantiene en relación a ello. Tiene un punto en común con la vanguardia, ¿no? La experimentación, claro, aquí es el soporte digital, tecnológico, ¿no? Pensaba en los poemas también que tienen fórmula o forma concéntrica, o la de la rosa, ¿no? Un tallo y la flor ahí. Acá el añadido en todo caso es lo tecnológico, lo digital. Lo bonito de lo tecnológico o lo novedoso de lo tecnológico, por ejemplo, cuando tú hablas de las vanguardias, el aparato que apareció ahí, que le permitió a las vanguardias lograr esos experimentos de los que tú haces referencia en algunos casos, fue la máquina de escribir. La máquina de escribir una imprenta en tu casa, prácticamente. Antes también existían experimentos de escritura a mano, parecidos a lo que estamos mencionando, pero no eran tan comunes. La máquina de escribir permitió que uno, digamos, amoldara un poco más la página a lo que está pensando, ¿no? Y luego la experimentación con las imprentas, porque ya una vez que la máquina de escribir podía hacer eso, la imprenta podía mover los tipos, encontrar otras formas de lograr esas formas que estamos hablando, ¿no? Lo que tiene la computadora, o lo electrónico para tal caso, que es un poco más profundo que lo computacional, es que te abre
más posibilidades desde el punto de vista, sobre todo, interactivo y de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, yo he trabajado mucho con la parte de interacción, que es cómo meter al lector en el proceso de escritura de una manera más profunda, ¿no? Cómo involucrarlo de una manera, cómo a través de estas interfaces poder llegar a algo más emocional, ¿no? Pero también está toda la parte de procesamiento de la materia verbal. O sea, la computadora tiene un procesador que es capaz de entender lo que está proyectando, entender a qué ritmo se está leyendo, entender un montón de cosas y cambiar eso de acuerdo a cómo va avanzando la lectura o la creación de texto al vuelo, como hoy día vemos, por ejemplo, con las inteligencias artificiales. Entonces, si bien es solo un aparato más, pero ese aparato trae dimensiones muy profundas sobre el proceso de escritura. ¿Y cómo ha sido, entre comillas, ese salto del soporte digital propiamente a la novela gráfica, ¿no? Tú has trabajado el guión, vamos a decirlo así, de Oyuquito Concharqui, la trama. Quienes todavía no la han leído, pues es como una suerte de guerra entre los alimentos transgénicos y los alimentos tradicionales, todo en una refrigeradora, ¿no? En un congelador. Y está ahí el tubérculo, el oyuquito ahí como telón de fondo, pero también como metáfora, ¿no? Hay una crítica, o sea, los transgénicos puede ser otra forma también de colonización, entre comillas, pero ¿cómo ha sido ese salto experimental de escritura en la novela gráfica? Es bien interesante porque yo llevo haciendo esto ya casi 25 años, ¿no? Sobre todo escribir poesía. Y muy al inicio de mi proceso poético, empezó esta idea de llevar las cosas a lo electrónico, ¿sí? Llevar las reflexiones a lo electrónico. Pero en los últimos 10 años, más o menos, he empezado a traer esas reflexiones y esas posibilidades de lo electrónico a otros formatos. ¿No? Por ejemplo, he estado elaborando poesía en cuadros, o poesía en objetos, ¿no? O en instalaciones. Y he empezado como a generar un diálogo entre lo electrónico y lo no digital, digamos. En ese ejercicio de ir ampliando un poco la gama de lo que esa experimentación que se va a hacer al combinarlo con nuevos medios, surgió la posibilidad de trabajar con un amigo mío que es Sebastián Burga, que es un ilustrador extraordinario, y estuvimos trabajando en esta idea del cómic por muchos años. Él es un maestro del cómic, sí, lo ha sido por muchos años. Y juntos creamos la historia, yo me dediqué más a los textos, él terminó todos los dibujos. Y me entusiasmó mucho porque es una forma donde la materia verbal es diferente el cómic. Es muy diferente, me gusta mucho, me parece que se pueden lograr voces de una manera muy profunda con menos recursos, por ejemplo, ¿no? Porque tú ya ves al personaje y ya cuando lo escuchas hablar, cuando escuchas el fragmento de texto, ya tiene mucha carga la imagen y el texto no tiene que contarte tanto, ¿no? En una novela regular, digamos, tendríamos que describir el personaje, su entorno, contar mucho más. En un cómic tú ya lo ves y eso me encanta, ¿no? Me exige además mucho para ser muy preciso en el diálogo, muy exacto en lo que se tiene que decir, como lo diría más cercano a una persona o un diálogo más natural que inclusive en una novela donde de repente está rodeado de mucho más escritos para poder hacer que se sienta natural, ¿no? Un cómic es más directo, eso me encantó. Y está también el juego con el lenguaje, la terminología conectada con los alimentos, ¿no? El causa, ¿no? Que se utiliza tanto en el país, ¿no? Ahí yo siempre digo que ese cómic solo podría haberse hecho en el Perú casi, ¿no? Porque, o sea, no fue crear un idioma, porque no había que crear pues, un lenguaje, pero sí un dialecto casi, ¿no? Una forma de hablar muy parecida a como hablamos los peruanos, donde las expresiones sobre los alimentos tienen muchísimos significados, ¿no? ¿Qué significa palta? ¿Qué significa una serie de causa
que nosotros sabemos que significa una cosa a nivel de comida, pero otra cosa a nivel de diálogo popular. Ya en Oyuquito con Charqui se llevó eso al extremo, ¿no? Y se les dio muchos más significados a diferentes elementos de comida porque los personajes son alimenticios, ¿no? Entonces fue muy divertido empezar a generar esa jerga propia de ellos, ¿no? ¿Y a partir de ese ejercicio hay otro proyecto también de novela gráfica o estás ya en otros soportes? Sí, tengo varias ideas de novelas gráficas. Sí, me encantó, a mí me parece increíble ese soporte. En este momento no estoy en el proceso de generar ninguno, pero sí yo creo que en un futuro voy a volver a explorar eso de otra manera, porque sí hay muchas ideas que creo que solo se podrían hacer en cómic. Como te digo, a mí una de las ideas que más me inspiran es eso que no se podría hacer de otra manera, ¿no? Donde el medio te ayuda a que sea posible. Y hay ideas que sí tengo ahí en el tintero que sé que solo se podrían hacer en cómic, ¿no? Me gustaría, José, que te conozcamos como lector, y esta página que lleva por nombre Lee por Gusto, pues ha ido explorando en cada una de las entrevistas pues esa faceta de lector, como poeta, como creador. Ahí está la lectura como sustrato, ¿no? Como base. Claro. Entonces, si pudieras hablarnos de 5 libros favoritos, digamos que es la cifra reductora que hemos usado, pueden ser más de 10, 20 libros, ¿cuánto en la biografía de lector de cada uno? Sí, mira, es una pregunta que quisiera respondértela desde otro lado. No te lo voy a responder desde el lado de la poesía porque es muy difícil para mí elegir libros de poesía predilectos, ¿no? Mis libros de poesía suelen ser más cercanos, diría yo. Es bien difícil elegir entre ellos, ¿no? Pero quisiera comentar algunos libros que he leído últimamente y que me parece que podrían darte una pista de por dónde va mi gusto en lectura, digamos, ¿no? El primero que me impactó mucho es uno que se llama La Quinta Estación. Es un libro, a mí me gusta leer mucho ficción, ciencia ficción, fantasía, ¿no? La Quinta Estación es un libro de N.K. Jemisin, es una autora americana que ha ganado todos los premios posibles, ¿no? Tiene una saga completa que se llama La Tierra Fragmentada, y ese libro es increíble, ¿no? Desde el punto de vista de fantasía, de la creación de mundo. Realmente te mete en un mundo completamente roto, donde todo el planeta Tierra está fragmentado. A cualquiera que le guste la ciencia ficción, pero inclusive a cualquiera que le guste la geología, yo se lo recomendaría. Es increíble, ¿no? Sería el primero que te podría recomendar. Y bueno, tiene una trilogía, así que si te gusta ese puedes leer 2 más y quedar fascinado por ese mundo tan increíble, ¿no? El segundo que me gustaría recomendar es un libro de ensayos, más bien. Es un libro de ensayos sobre la música de afrodescendientes de Estados Unidos, ¿no? La música negra de Estados Unidos, que es No nos van a matar hasta que nos maten, se llama. Es They Can Kill Us After They Kill Us. Y usa análisis de canciones. Esto es de un crítico musical que a lo largo de los años está escribiendo muchos ensayos sobre lanzamientos de discos, sobre canciones populares, y los recopila, pero en esa recopilación genera un discurso bien potente sobre la cultura afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Es bien intenso, hay momentos muy duros, ¿no? Pero realmente me sorprendió cómo la música puede contar una historia tan bien estructurada y con tan hermoso uso del lenguaje como lo usa el autor, ¿no? Así que ese me gustó bastante, es de Jamil Abdurraqib, puede ser, no me acuerdo, seguramente lo estoy pronunciando mal. Ese es muy bueno, increíble. Luego uno que es un poco ya, este sí es más antiguo, pero lo leí hace poco completo, porque había leído uno, pero terminé de leer la trilogía completa, que es La Guía del Autoestopista Galáctico, de Douglas Adams. Ese libro, cuando lo he vuelto a leer, porque quería leer la trilogía, me fascinó, me pareció increíble, súper lleno de comedia,
Es uno de esos libros que, por ejemplo, como hablábamos del cómic, tranquilamente uno se lo puede imaginar como un cómic, ¿no? Las imágenes son geniales y la propuesta de ciencia ficción no basada en ciencia, digamos, es increíble, ¿no? Me encanta, me parece súper para abrir la mente, para ver el universo con otros ojos. Me encantó. Los últimos dos que quisiera recomendar son ¿Por qué no existen los peces? De Lulu Miller. Ese libro a mí me golpeó. Es un libro más como, no tanto de ficción, sino más como de investigación. Lulu lo que hace es investigar en la historia de un científico muy controversial que dedicó toda su vida a catalogar peces, ¿no? Y este científico termina teniendo muchas contradicciones en su historia, como creo que lo hemos visto mucho últimamente en científicos, en escritores, en músicos, donde una parte muy brillante, pero otra parte muy oscura, ¿no? Y este personaje tiene eso, esos dos lados, que te sorprenden en un momento muy fuertemente, ¿no? Y la relación de ella con el personaje termina siendo muy profunda. Ese me golpeó mucho y parte de una verdad muy fuerte sobre cómo miramos los seres humanos la naturaleza, ¿no? Cómo catalogamos la naturaleza y a veces estamos completamente equivocados en lo que hemos hecho. Es súper lindo ese libro. Y el último es un libro que también es un poco antiguo, pero tengo el hábito de leerlo cada cierto tiempo, uno de mis libros favoritos, que es Zen y el arte de reparar una motocicleta. Ese libro a mí me encanta cómo te involucra en ese viaje, cómo te ayuda a explorar algunas partes de la conciencia de las personas de una manera tan hábil, tan sencilla, de Robert Pirsig, pero me parece que ese es un libro que todos deberían de darle una miradita, ¿no? Ese creo que también podría ser una buena forma de entender un poco el proceso personal de la conciencia, ¿no? Muchas gracias, José, por las lecturas. Yo quiero invitar a quienes nos escuchan y te están viendo, bueno, a leer la novela gráfica Yukito Koncharki y también revisar tu página web a propósito de lo que comentábamos sobre poesía experimental, ¿no? joseaz.pe, hay poemas experimentales, poemas convencionales también, ¿eh? O sea, uno apareció en Hueso Húmero, ¿no? En una edición de Hueso Húmero, y también otras propuestas de exposiciones colectivas y hablando del soporte digital, electrónico, ¿no? Sí. Quizás pueda abrir caminos también pensaba yo, en los lectores jóvenes, ¿no? Como atraparlos a partir de la interacción con el soporte digital, con la lectura también, ¿no? Sí, yo lo veo mucho, estoy de acuerdo contigo en los jóvenes, y no tanto solamente porque tienen mayor sensibilidad hacia los soportes digitales, que claramente lo tienen, sino también porque tienen una forma de pensamiento menos lineal, y eso está más reflejado en soportes de literatura experimental como lo que estamos hablando. La no linealidad del texto es algo que engancha muy bien con alguien que de repente está saltando de un lado al otro, que está acostumbrado a muchos impulsos simultáneos y le permite tomar más las riendas de la lectura, cosa que a veces extrañan de una forma más tradicional de literatura donde es más guiada, ¿no? Y eso a mí me gusta bastante. Es cierto. Gracias nuevamente, José. No, gracias a ti. Gracias también a quienes nos han seguido en Lee por Gusto.